Hola amigos, buenas tardes queridos alumnos. Y lo de queridos va completamente en serio. A ver si consigo situar el móvil dichoso de manera que no muramos en el tiempo. Bueno, yo creo que ya está. El agujero que veis ahí es que me acaban de abrir una pared con una obra. Bueno, alumnos, sobre todo de segundo en general, pero particularmente del segundo de humanidades. Os explico el motivo de este envío y de esta intervención videográfica, a la cual yo me acostumbré mucho, recuerdo, en la época de la Dana, jolín, ya me bailan los datos, el coronavirus. Y bueno, pues de vez en cuando volvemos porque alguna circunstancia lo requiere. En este caso, la razón fundamental, y sinceramente me tiene un poco preocupado, es que con el examen, con esto de partir el examen en 2 días, pues solucionamos algún problema, pero nos creamos otro. Y el problema es que estamos perdiendo algunas clases. Concretamente, el segundo de humanidades empezamos ya a ir peligrosamente retrasados. Entonces, vamos a hacer para que no vayamos al porque sé que el miércoles me vais a venir solo los del examen, que falta la redacción. Bueno, pues por lo menos que el jueves, que tenemos clase, y seguro que hay inventada alguna huelga o una cosa por el estilo, vengáis un poco preparados, a ver si conseguimos entre todos que no ya la asignatura, sino que el segundo de humanidades se ponga un poco serio, porque sinceramente estoy preocupado. Veo que no sé si vamos a llegar vamos a llegar. Yo he de dar a Kant y a Simón de Beauvoir con sus cosillas y adaptándola al temario, pero necesito saber que estáis para hacer una selectividad. Ya sé que somos muy pesados los profes con esto, pero es que no encuentro otra manera de explicar mi inquietud. Bueno, voy a intentar haceros a modo de recordatorio. Por favor, os pido y os suplico que tengáis todos ya el dossier de Kant, ¿vale? Es lo único que os pido. Si hay alguna cosa más ya os lo daré yo, ¿no? Pero por favor el dossier. Bueno, vamos al grano. Voy a insistir un poco en lo que hemos visto hasta ahora de Kant. Y por favor, mucha atención, porque lo voy a intentar situar de la manera más pedagógica y más clara posible, como intento hacer siempre. Yo no quiero que os aprendáis 50.000 cosas, y contestando a una pregunta que hizo una alumna el otro día, ni siquiera quiero que os aprendáis una cronología del tipo nació en Königsberg en no sé qué año, en 1724, ni demás. No se trata de si hay que aprendérselo o no, se trata de que seamos capaces de enmarcar la lógica dentro del cual se mueven las ideas de un autor. Y la lógica de Kant es la idea del siglo XVIII, y del siglo XVIII entero. Es decir, Voltaire o no sé, o Montesquieu o Rousseau no vivieron todo el siglo XVIII, y de hecho no vieron la Revolución Francesa. Kant sí que la vio, a distancia evidentemente, porque él vivía en la en la Alemania muy oriental, ¿no? Pero es un señor que ve todo lo que ha ocurrido en el siglo XVII, lo tiene visto, lo tiene conocido, lo tiene leído y estudiado. Léase la Revolución Científica, léase el método científico de Newton. Kant ha visto cómo la Revolución Científica ha impuesto en Occidente un modelo una manera de estar en el mundo que se caracteriza fundamentalmente por el éxito de la razón y de la ciencia, frente al modelo teocrático característico de las sociedades gentiles, o si queréis, las sociedades míticas. Y por lo tanto ya no estamos en la primera gran lucha de la modernidad en la que podríamos situar a Descartes. No, aquí ha pasado un siglo y medio, y yo creo que el peso de la verdad se ha trasladado. ¿Quién tiene la autoridad para repartir certezas? Ya se ha trasladado claramente desde la fe a la razón. Y Kant esto lo tiene muy claro, hasta el punto de que este ilustrado alemán, que es Manuel Kant, o Emmanuel Kant, eh, no solamente no se va a conformar con proclamar el éxito de la razón y vitorearla, y que bien la razón y la ciencia, sino que va a decirnos, sí, debemos movernos, como dijo Descartes, por el mundo con la razón no como única, pero sí como fundamental certeza, como la base, el punto clave desde el cual levantar el edificio de nuestra propia biografía,
como individuos y como comunidad, pero hemos también de ser capaces de someter a juicio, de poner bajo crítica y bajo cuestionamiento a la razón misma, lo cual es por cierto, un gesto muy cartesiano, pero es que Renato Descartes era racionalista. Bueno, ¿quién fue Manuel Kant? No me meto con lo de la cronología, pero sí que vamos a hacer una pequeña lectura del punto 2, a ver si podemos entrar a la clase del jueves, si es que hay clase el jueves, o por lo menos a fallas, con alguna noción de Kant que nos sirva para funcionar después y no ir como locos y como acelerados, y podáis incluso hacer alguna pequeña redacción ya de lo que se pretende con esta filosofía llamada filosofía crítica, que también algunos han llamado el idealismo kantiano, ya hablaremos de eso. Bueno, el punto 2 dice Kant, por cierto, creo que os comenté al leer la cronología, lo tenéis delante, que en 1799 aparecía El sueño de la razón produce monstruos, que es un cuadro, creo recordar, de las pinturas negras del español Goya, ¿no? Simplemente es que se ve a un tipo durmiendo y con evidentes pesadillas, se le están apareciendo monstruos, y de alguna manera lo que te está diciendo Goya es, cuidado, que la razón puede también producir monstruos. Vence a monstruos, pero también puede producirlas ella misma. Y en ese sentido no hay más que mirar cómo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, con la razón y la ciencia como gran estandarte, pues la especie humana y muy en especial los racionalistas europeos hemos hecho auténticas barbaridades por el mundo. También muchas cosas buenas, pero por eso justamente hay que someter a crítica a la razón. Bueno, el punto 2, dentro de la introducción, el punto 1 era Kant, un ilustrado alemán, el punto 2, Kant ante los retos de la filosofía de su tiempo. Leemos, subrayamos y vemos a ver un poco el significado como si estuviéramos en una clase. La figura de Manuel Kant debe ser entendida dentro de un doble marco histórico. Por una parte, estamos en pleno siglo de la Ilustración, por otra, Kant recoge como intelectual la herencia de un movimiento de renovación del saber que había alcanzado desarrollos importantísimos en el siglo XVII. Bueno, todo esto ya lo sabéis. El gran principio rector del movimiento ilustrado fue la lucha contra el prejuicio. Está pensando, evidentemente, contra la ignorancia, contra la presión de la fe y de la Iglesia, la Inquisición, todo ese rollo, que parece como que lo están dando felizmente por superado. D'Alembert, Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros sabios, fijaos que son todos franceses, participen o no directamente en la elaboración de la enciclopedia, creyeron que su obligación era ayudar a la gente a pensar por sí misma, a ser autónoma y por tanto libre, para lo cual el arma maestra habría de ser la razón. Esta debía ser capaz de cuestionarse la verdad de cualquier opinión o supuesta verdad, pero no podía conformarse con ser el tribunal de la sinrazón. Es decir, no se trata de que la razón critique a los curas o a la iglesia o a los nobles, no, la razón ha de criticarse también a sí misma. Cuando la razón, hablando en nombre de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría, de la autonomía, resulta que está generando situaciones opresivas. Y por cierto, os adelanto ya que Kant, que en un principio verá con cierta expectativa ilusionada la Revolución Francesa de 1789, será después el mismo que denuncie las irracionalidades y las atrocidades de Robespierre y compañía. Lo cual quiere decir que Kant tiene muy claro que con la razón hay que tener mucho cuidado, y la razón solamente funcionará en la medida en que sea crítica, es decir, autocrítica, ¿vale? Dice, la famosa frase kantiana, dice, cuestionar la verdad, pero no podía conformarse con ser tribunal debía ser también tribunal de sí misma. Yo esto lo subrayaría. Y poner en duda incluso sus propios logros. La famosa frase kantiana, atrévete a pensar, recordad del artículo que vimos del propio Kant, que es la Ilustración, animaba a las masas a usar la razón sin tutelas ni injerencias externas, lo cual les permitía abandonar la minoría de edad en la que, por pura comodidad de que otros decidan, la aristocracia, la iglesia, es decir, los antiguos padres, seguían instalados. Como todo ilustrado, Kant pensaba en el poder emancipador. Anotadlo, por favor, si no se ha anotado ya. Emancipador es liberador, ¿vale? El que nos otorga. Emanciparse quiere decir que se nos otorga, que conseguimos la libertad. Su capacidad para hacer una humanidad libre. Muy bien, esto es la Ilustración, que es un proyecto, como sabéis, muy optimista, en favor del hombre, de la autonomía, de la razón, la diosa razón y todas estas cosas.
Pero la problemática que identificamos como genuinamente filosófica y kantiana, y ahora ya vamos a situarnos, proviene en realidad del siglo anterior, debido a los efectos sobre el saber de la revolución científica encabezada por Galileo por una parte y a la polémica entre racionalistas y empiristas por la otra. Es decir, Kant se sitúa en un punto en el cual ya han pasado por aquí Galileo, Kepler y muy especialmente Newton, que es un poquito posterior. Newton, asumiendo la herencia de la... Newton es el padre de la ciencia moderna, por padre diríamos que la ciencia moderna y contemporánea es newtoniana, y eso creo que lo sabemos todos. Pero Newton dice haberse apoyado, haberse encaramado en hombros de gigantes, y está pensando en gente como Galileo, como Kepler y, por qué no, como Descartes y su método. Bueno, pues todo esto Kant ya lo tiene asumido, es decir, esta gente tenía razón. Es decir, lo que dicen Newton, Galileo, etcétera, es verdad, y no solamente es verdad la teoría de la gravitación universal y, por supuesto, la teoría de la... ¿cómo se dice esto? Jolín, ya lo diré. La teoría heliocéntrica en detrimento de la teoría geocéntrica que había primado por la influencia de la Iglesia y por ignorancia religiosa y aristotélica. Bueno, pues no solamente esto, sino que además Kant entiende que el poder de determinar lo que es verdadero se ha desplazado ya desde la fe a la razón. Pero luego está el problema estrictamente filosófico, que recordáis es el problema entre racionalistas y empiristas, ¿vale? Y eso Kant lo tiene que resolver porque se nos quedó abierta la fractura, como recordaréis en el 17. Yo expliqué más a Descartes que a Locke o a Hume, pero en última instancia no quedó claro que el problema estuviera resuelto, como ahora veremos. Como sabemos, sigo leyendo, el modelo heliocéntrico que la mecánica de Galileo toma de Copérnico generó una nueva manera de entender las ciencias físicas, de manera que ahora empieza a exigirse experimentar y cuantificar, es decir, ofrecer pruebas de evidencia respecto a las hipótesis realizadas, de tal manera que el saber pueda escapar a la especulación, ¿vale? La ciencia moderna escapa a la presión de la metafísica, de la fe, de la especulación, en definitiva. Viejos hábitos, como dar por hechas las teorías físicas de Aristóteles, recordemos aquello de las dos regiones, que es un invento del señor Aristóteles y que es completamente especulativo, y lo dice pues porque le parece y cuadra bien después con la religión, por lo que se mantiene durante 2000 años, la llamada física aristotélica, que es una física pues muy voluntariosa pero completamente equivocada y falta de un programa científico, de una metodología y de un sistema de verificación, ¿no? O dejar que creencias religiosas se inmiscuyan en el saber científico, que esa costumbre de que las creencias religiosas se inmiscuyan, es decir, se metan dentro a cotillear y a poner restricciones del saber científico, es evidente que esto está empezando a quedar cada vez más de lado. Vale, y ahora vamos a lo que nos interesa. Y por favor, a partir de aquí, atención máxima. Respecto a la polémica filosófica entre los seguidores de Descartes, racionalistas, y los de Hume, empiristas, puede resultar un tanto decepcionante que mientras las ciencias físico-matemáticas alcanzan en este tiempo grados de consenso y avances altísimos, la filosofía siga siendo un campo de combates. Esto ya lo sabéis, porque lo decía Descartes en el discurso del método y ya lo vimos. Donde parece, se refiere a la filosofía, ese campo de combates, parece que no hay manera de llegar a algún acuerdo ni progresar en la búsqueda de la verdad. Ahora bien, lo que nunca cuestionaron ni unos ni otros es que el saber debía abandonar la palabra revelada, se está refiriendo a la, por favor ponedlo en el texto, se está refiriendo a pues al dogma de fe, a los libros sagrados, etcétera, y los viejos argumentos de autoridad para asumir definitivamente la validez de la razón. Es decir, en eso están de acuerdo Descartes y Hume. Lo que pasa es que Hume cree que la razón o el entendimiento crea ideas a partir únicamente de la experiencia, mientras que Descartes, que se hace llamar a sí mismo racionalista, cree que hay ideas innatas, ¿vale? Bueno, como sabemos, las dos escuelas se preguntaban sobre la verdad de nuestros enunciados, es decir, cómo saber si mis ideas se corresponden con la realidad. Para ello, empezaban por preguntarse de dónde provenían, es decir, cuál es el origen de las ideas que hay en mi cabeza, de dónde provienen, de dónde vienen, y si disponemos de criterios fiables para determinar si son veraces o no. Descubrieron, por ejemplo, que el origen de un concepto como el del triángulo rectángulo y el consiguiente teorema enunciado por Pitágoras no es de la misma índole que, por ejemplo, la capacidad de un fluido para disolverse en otro. Vale, yo creo que estáis entendiendo perfectamente que se está refiriendo a la diferencia entre el tipo de verdades y, por tanto, el modelo de verificación de enunciados que se utiliza
en una ciencia formal como son las matemáticas, que es una ciencia puramente racional y conceptual, y el modelo de verificación característico de ciencias como la física o la biología, que dependen de la experiencia. Por eso siempre digo que en el instituto hay un laboratorio de física y de biología y no de matemáticas, no porque María José esté discriminada, sino porque las matemáticas requieren formas de verificación deductivas y por tanto no experienciales. Mientras que la biología, por ejemplo, para probar que las arañas tienen 8 patas, pues necesita ver arañas e ir a un laboratorio para ver si la nitroglicerina explota o no. Creo que se me entiende. Por eso dice, la capacidad de un fluido para disolverse en otro, pues eso es una verdad inductiva y no deductiva. ¿Vale? Yo creo que esto quedó suficientemente claro con Descartes y Hume, pero ahora conviene tenerlo bien claro. Y dice, hay juicios a posteriori, es decir, se verifican en la experiencia. ¿Vale? Es decir, el sol sale porque comprobamos que sale. Y el aparatito este se cae, o el bolígrafo se cae porque se ha comprobado hasta ahora que se cae y lo verificamos en la experiencia. Eso es lo que hasta ahora sabíamos. Y luego hay unos juicios a priori. Por ejemplo, te dice, un triángulo es un polígono cerrado de 3 lados. Y el todo es mayor que la suma de que cada una de las partes. Creo que pone suma de las partes, ahí me he equivocado. Por favor, rectificadlo. Dice, el todo es mayor que cada una de las partes. ¿Vale? Lo que te está diciendo es que en los juicios, en un juicio sintético, perdona, en un juicio a posteriori, tú necesitas verificar en la experiencia, mientras que en un juicio a priori yo no hace falta que demuestre demuestre, quiero decir que demuestre en la experiencia, no necesito un laboratorio ni salir al desierto, ni a la selva, ni al mar para comprobar que un triángulo es un polígono cerrado de 3 lados, ¿vale? Y que un triángulo equilátero tiene, bueno, lo que sea. Vale, y seguimos. Esta categorización de juicios o enunciados es crucial en los textos de Kant. En su jerga filosófica podemos decir que los juicios experienciales o a posteriori son sintéticos, ¿vale? Los llama sintéticos, pues en ellos el predicado añade alguna información al sujeto. Si yo digo que los tiburones tienen aleta o que los retrovirales frenan la extensión del SIDA, la información que contiene el predicado añade algo que no está necesariamente contenido en el sujeto. Es decir, si yo digo, por ejemplo, David Montesinos es profesor de filosofía, el sujeto David Montesinos no implica que haya de ser filósofo, podría ser torero. O futbolista, que es lo que realmente deseaba ser. La cuestión es, si digo que es filósofo, estoy añadiendo alguna información al sujeto David, porque podría ser otra cosa, y por lo tanto es un juicio sintético, ¿vale? Añade información. Y es un juicio a posteriori, porque se ha de comprobar en la experiencia que soy filósofo. Vale. Y dice, por el contrario, en los juicios a priori, característicos de la matemática o la lógica, la información del predicado está ya necesariamente contenida en el sujeto. De ahí que no se requiera una comprobación posterior para saber lo que se enuncia es necesariamente verdadero, como cuando se dice que el triángulo es un polígono de 3 lados. Vale, y ahora quiero que ahí añadáis que no está, donde pone en un polígono de 3 lados, por favor, añadís. A esto se le llama juicio analítico. Es decir, a un juicio del tipo un triángulo es un polígono cerrado de 3 lados se le llama juicio analítico, porque al contrario que en el juicio sintético, el predicado no añade ninguna información al sujeto. Eso es lo que quiero que entendáis. Vale. Dice, para entender los desarrollos filosóficos del kantismo no contiene olvidar esta categorización, pues en ella añadirá algo decisivo que ignoraban racionalistas y empiristas. ¿Vale? Bueno, Kant, y sigo leyendo, tuvo una ventaja importantísima con respecto a los filósofos del 17. La ciencia moderna ya no estaba naciendo, estaba más bien en fase de consolidación. Ya se había asumido en la Europa de su tiempo que Galileo había acabado con la mecánica, diríamos mejor con la física clásica aristotélica. Si lo tenéis por ahí, perdonad que vaya rectificando alguna cosa, pero no digáis mecánica clásica que suena demasiado a Galileo. La física clásica y añadiría aristotélica. Algo que Descartes, contemporáneo de aquel, tan solo podía empezar a advertir. Tened en cuenta que Descartes es contemporáneo de Galileo y supo algo de su juicio y de sus problemas, y además no,
Yo creo que Descartes ya intuía que Galileo y los nuevos cosmólogos tenían razón y la Iglesia no. Pero bueno, esto Kant ya lo sabe con absoluta certeza, mientras que en Descartes hay todavía un cierto titubeo, ¿no? Bueno, este movimiento decisivo para el saber había sido completado por Isaac Newton y su método científico experimental, que sienta las bases del trabajo de los científicos durante los siglos siguientes hasta nuestros días. Newton inspiró a Kant la posibilidad de cerrar la vieja brecha aparentemente imposible de suturar entre las escuelas continentales, es decir, racionalistas, y británicas de la filosofía del siglo XVII. Al explicar cumplidamente de qué manera las leyes físicas pueden someterse a un riguroso modelo de cuantificación, como observamos, por ejemplo, en la ley de la gravitación universal, entendemos que los sucesos naturales ya no son simples relaciones causa-efecto que se dan habitualmente en la experiencia y que necesitamos seguir comprobando como explicaban los empiristas. Las grandes leyes naturales son universales y necesarias, no son puros juicios a posteriori, pues no necesitamos comprobar experimentalmente su verdad cada vez. A ver, que se me ha perdido. A ver si lo encuentro. El 4, la página y de memoria. Ahora no me hagas esto. Bueno, pues acabo de perder la 4ª página, que tengo que recuperarla. Pero por favor escuchad muy atentamente porque quiero que entendáis qué es lo que estamos diciendo. Que me parece importantísimo, porque aquí es donde está la clave para entender a Kant. A ver, es fundamental que entendáis lo siguiente. Kant lo que está haciendo... Por la 4 la he perdido, che. Bueno, pues lo que te está diciendo Kant es lo siguiente. A ver, por favor, y yo el primero, a ver si me centro. La cuestión es la siguiente. La ciencia moderna, lo que os habéis estado martirizando en cuarto de la ESO y demás, cuando estudiabais física, consiste no en una serie de observaciones del tipo, bueno, pues voy a chupar una piedra para saber si es salada o si es dulce o ácida. O no. La ciencia, sí, esto es parte de la ciencia, evidentemente, la experiencia pura. Y bueno, pues para saber que la valeriana produce sueño, lo que hay que hacer es tomar valeriana, y eso es puramente experiencial. Pero vosotros sabéis que la ciencia que habéis recibido, que es la llamada ciencia contemporánea y que es básicamente la mecánica de Galileo, es una ciencia que se basa en la racionalización de la experiencia. Si la experiencia no es sometida a unas rígidas leyes matemáticas como las de Kepler o como la ley de la gravitación universal, la experiencia no tiene ningún sentido lógico, no tiene ningún tipo, no es controlable la experiencia, no está, por así decirlo, sometida a una lógica y no tiene, por tanto, un sentido como tal experiencia. Es prácticamente puro caos. Podemos hacer muy poco con ella. Con eso no estoy diciendo que todo sea matemáticas. Lo que digo es que ciencias como la física o la biología, se ve muy claro en la física, tienen sentido, por favor atención a esto, en la medida en que sometemos sus conocimientos a una serie de sistemas de cuantificación. Yo puedo pensar en las leyes de Kepler o en la fórmula de la gravitación, pero pensad en general en las matemáticas y pensad, por ejemplo, de lo poco que sé yo de química, como la tabla periódica a partir de la cual establecemos criterios de formulación para determinar que el ácido, yo qué sé, o el clorato potásico, si eso existe, tiene tal fórmula, eso no es más que la intromisión de las matemáticas, es decir, de sistemas muy rígidos y muy rigurosos y muy exactos de cuantificación dentro de la experiencia. ¿Para qué? Porque si no, la experiencia no tiene sentido. Es decir, la ciencia moderna es tan potente porque cuando Newton establece la gravitación universal, Newton no está diciendo que los cuerpos se atraen, ni mucho menos está diciendo, menuda idiotez, obvia, que los cuerpos caen. Eso ya lo sabíamos. Eso un neandertal ya sabe que un cuerpo cae. La cuestión está en que cuando Newton aplica la fórmula llamada teoría de la gravitación, que es eso del radio al cuadrado, volumen del cuerpo grande por el pequeño y no sé qué más, me importa un poco que no sé nada de química, de física, pero es a lo que voy. Cuando estás sometiendo una serie de realidades
a la regularización estricta de una ley, en ese momento estamos ya dentro de lo que yo llamaría la ciencia moderna. Entonces, ¿de qué manera ese modelo newtoniano que Kant aprovecha sirve para acabar con la polémica del racionalismo y el empirismo? Primero, no hacen falta ideas innatas. Es decir, el número 3 no es una idea innata, es una fórmula matemática. Es decir, no hace falta postular la existencia de Dios. Es decir, disponemos de las matemáticas porque las hemos construido. ¿Y cómo las hemos construido si no son empíricas? Pues las hemos construido a partir de la razón. Esto Newton y Kant lo tienen clarísimo. Entonces, en la medida en que los seres humanos somos racionales, cuando nos topamos con la experiencia, le damos un sentido y sobre todo podemos construir un marco científico, lógico, teórico, que nos permita aprovecharlas en la medida en que los sometemos a sistemas conceptuales, es decir, matemáticos. Repito, y perdonad que me ponga pesado, cuando decimos fuerza es igual a masa por aceleración o velocidad es igual a espacio partido tiempo, lo que estamos haciendo es construir un sistema científico al estilo contemporáneo que supone que hemos sometido el caos de la experiencia, el desorden de la experiencia, a un orden racional. ¿Qué orden? El de la razón que nosotros imponemos, que se basa en las matemáticas. Yo creo que ahí se puede ver un poco más claro. Por tanto, ni hay ideas innatas, es decir, aquí no hace falta meter a Dios. Las matemáticas son una construcción del entendimiento humano a partir de, pues yo qué sé, de Isósceles o los griegos o los egipcios que empezaron a inventar las matemáticas tal y como hoy las conocemos, ¿no? Euclides o quien sea, me da igual. La cuestión está en que en la medida que aplicamos variables racionales sobre algo tan complejo como es la experiencia empieza a tener un sentido. Por lo tanto, no nos hace falta que Hume venga a decirnos todo proviene de la experiencia, porque él dice, se meten ideas en mi cabeza porque llega la experiencia y el entendimiento lo convierte en ideas. Sí, pero no es tan sencillo, es decir, mi entendimiento proyecta una concepción racional que es la mía y que es con las gafas de sol con las que yo, o del color que sea, con las que me dirijo al mundo para que la experiencia tenga algún sentido. Lo voy a explicar mejor en el siguiente punto, pero yo creo que con esto más o menos ya podéis ir un poquito orientados respecto a la próxima clase. Un abrazo a todos y nos vemos el miércoles los de la redacción que falta y el jueves espero, si no hay ninguna cosa rara, que no sé por qué me da que la habrá el jueves, y si no os tendré que enviar alguna cosa más porque vamos un poquito atrasados. Venga, mucho ánimo a todos, que como siempre digo, nos quedan 2 meses de aguantarnos.